Sí, señora. Entonces, los primeros 5 puntos de hoy se los van a llevar los que están en video, ¿entendiste? Porque es una sugerencia que yo pedí de video. Entonces, le da 5 puntos a Mauricio Gómez, a Milton, a Oscar Medina, a Diego. Diego es Insausti. ¿Es tu apellido o tu nombre? Insuasti, profe, es mi apellido. Insausti, ¿de dónde es papi? De Pasto. Ah, fue madre. A Eduard Andrés Garzón, a Jorge Armando Guevara, a Mónica Camacho, a Zuleima Rosso. Zuleima, ¿cómo estás? ¿Estuviste anoche? No te vi. Hola, profe, sí, estuve anoche, pero tenía problemas con la cámara, pero ya logré Ok. solucionarlo. Y para ti, Rosbel, ¿listo? Van con Sí, señora. cinco positivos. Entonces, Mauricio, Milton, Oscar, Diego, Mónica, Zuleima, Eduard, Jorge y Roosevelt. Exacto. Y van con 5 negativos, Edgar Javier Ruiz, Henry Leal, Brian Soto y Daniel Villegas. Hay Johan Ortiz. ¿Listo? Hay 18. Tú me dices que son 26. Sí, señora. Entonces la gente no está entrando a las 8 como quedamos anoche. ¿Listo? Entonces vamos a hacer corte a las 8. Es que ya son las 8:15. Brian Soto me dice, profe, voy en camino y por eso no enciendo la cámara. Pero él va caminando, camina, Brian, pronto llegarás. Entonces, vamos a colocar, es que no me gusta empezar los módulos así, pero si me toca, pues me toca. 8:20 ahorita y llamamos, y tomamos, colocas fallas a los que no están, ¿no? Y ya saben que los que no están, todos los puntos que se corran en el día serán negativos para los que no están, más la falla, ¿no? Y si sacan nota, pues tienen 1. ¿Entendido? ¿Mm? Correcto. Ok. Entonces, vamos a comenzar. ¿Sí leyeron algo o no? Seamos realistas. Dígame si, profe, no leí o si leí. Sí, profe, ya leí. ¿Alguien bajó el libro? Lo tienen ahí como, porque es que el mío está por arriba en la biblioteca, la verdad, y yo no lo tengo descargado. ¿Alguien lo tiene a la mano? Sí, señora. Ah, listo. Cuando lo pida, entonces lo miramos. ¿Listo? Yo bajé el libro, Johan Ortiz, tan bonito el chinito. Bajó el libro y bajó en puntos, abeja, por no poner la cámara. Ay, profe, no puedo con la cámara. Y es que con esa mirada así toda en esa foto lo pone a uno. Entonces, cuando no hablemos de conceptos de lo que hayan leído, sino como charlemos con sus palabras. Eh, cuando hablamos de software, ¿a ustedes qué se les ocurre? Edward, ¿para ti qué es el software? ¿Me escuchan? Sí. Pues el software es como las herramientas que se crean para darle una solución a, no sé, una necesidad que se tenga, pues por medio de programas. Una herramienta para solucionar necesidades, ¿sí? Por medio de programas. Ok. Dale 5 puntos. Oscar, ¿para ti qué es el software? Profe, sí, el software es un programa que está diseñado para enfrentar una necesidad específica, ¿sí? O unas necesidades específicas de la compañía, ¿sí? Para mí ese es el software. Un programa que está diseñado para solucionar en una compañía, soluciones en una compañía. Ok. Para brindar soluciones. Para brindar soluciones. Ok. Lo está sesgando, ¿no? Lo está sesgando a un programa para mejorar soluciones. Ahí está sesgando el software, pero listo, 5 puntos. Carlos Hernández, ¿para ti qué es el software? Profe, buenas noches. Hola. Pues yo pienso que el software es, no sé, o sea, así a grandes rasgos, un conjunto de muchas herramientas
O sea, no de una sola en particular, sino más bien de muchas herramientas, aplicaciones, digámoslo así, eh, para diversas tareas. Sí, o sea, no sé, Windows no es solo Windows, sino que es un conjunto de muchas herramientas y muchas utilidades para facilitar como una experiencia entre usuario y máquina. Así lo pondría. Una experiencia para entre usuario y máquina. Ok, 5 puntos. Milton, en tu experiencia, ¿qué es el software? Profe, el software es una aplicación desarrollada en un lenguaje de programación que va orientada a cubrir unas necesidades que requiere una compañía o una entidad. Ok. También estás hablando de la programación incluida en el software, ¿cierto? Ahí, igual que Oscar, lo estamos sesgando, ya vamos a mirar por qué. Pero tiene los 5 puntos. Los chicos que no están en audio y en cámara no pueden participar por el chat porque la clase conmigo es face to face. Ojo cuando dicen, nosotros siempre hablamos de hardware, o sea, un computador, lo más típico, ¿no? 3. Hablamos de hardware, de software y de parte humana, ¿cierto? La parte humana, pues es que manipula el computador. Software, parte física, ¿cierto? Todo lo que nosotros podemos captar o palpar, eso será software. Y eso será hardware. Y toda la parte lógica será software, ¿cierto? Toda la parte lógica que nosotros no podemos palpar, pero se puede desarrollar, como dice Milton. Se puede manipular, como dice Oscar. Pueden aplicarse para diferentes sitios, pero definitivamente el software es la parte lógica que dota a esa parte física la capacidad que pueda realizar un trabajo. Eso es un software, ¿sí? ¿Qué trabajo va a realizar? Pues todos los que me acaban de nombrar. Puede ser el que dice Milton, solucionar en una empresa, programar, como dice Oscar. Pero el concepto en sí es ese, es esa parte lógica que dota a la parte física la capacidad de realizar una tarea o un trabajo. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Sin ese software, la parte física no es nada. Tú puedes tener la mejor máquina del mundo y colocarle 2 procesadores, ampliar la memoria, tener más de 2 teras en el disco. Pero si no manejas la parte lógica, pues de nada te sirve esa máquina. ¿Es así o no es así? Entonces, cuando entramos a clasificarlo, es cuando nosotros vamos a entender muchas cosas acá. Ese software tiene una clasificación. Ustedes encuentran y cuando ustedes leen, encuentran muchas clasificaciones del software. Es más, ya hay una que dicen hasta que según el tipo de consumidor, hablan de software libre y de software licenciado, pero eso es a nivel global. No sé si alguno leyó y se dan cuenta que también encuentran ese tipo de clasificación, cuando eso no entra dentro de esa clasificación porque el software libre simplemente es que tú no pagas y aprendes, y el software licenciado es que tú lo pagas. Pero ellos lo montan también como mucha clasificación. ¿Aquí hay gente amante al software libre? ¿O todos trabajan con software licenciado? No, hay necesidades que se pueden suplir con software libre y que, por ejemplo, ZSIP uno lo utiliza bastante, ¿sí? Y frente a las necesidades de comprar o de hacer erogaciones dentro de la organización de software licenciado, pues uno trata de utilizar esos software libre que, pues tratando de hacer una investigación que el software no venga con virus, ¿no? Sí, pero hay gente muy amante del software libre y le gusta hacer todo lo que pueda y trabajar más sobre software libre que sobre software licenciado, que les gusta, ¿sí? No cuando nosotros lo encontramos por trabajo o por alguna aplicación o por lo que a uno le pueda servir, sino que hay gente que le gusta trabajar en software libre. Pero esto no quiere decir que el uno sea mejor que el otro. De pronto, con el uno, los de software libre defienden que con ese aprenden más. Y los de software licenciado defienden que tienen más garantías, ¿cierto? Pero en fin, eso es una medio clasificación. Nosotros vamos a mirar una clasificación que nos va a ir abriendo mucho y van a entender ustedes más en la parte de su proyecto. Hoy vamos a ir, ya vamos a comenzar de una para que ustedes se ubiquen un poquito. Voy a abrir un Word
¿Lo están viendo? Sí. Sí, señora. Ok, aquí vamos profe. trabajando, yo voy llamando y vamos hablando. Entonces, definíamos al software como la parte lógica que dota la parte física, la capacidad de realizar una tarea o un trabajo. Esa es lo más... No lo podemos sesgar, sino dejarlo a nivel general. ¿Por qué a nivel general? Porque dentro de la clasificación arrancamos con el primero, que es el software del sistema. Nosotros no podemos dejar por fuera. Nosotros dividimos esto en software del sistema y en software de aplicación. Y dentro de cada uno, ¿cuál será el software del sistema, Robinson? Perdón, profe, no te escuché la pregunta. ¿Cuál crees tú que sea el software del sistema? Profe, ¿me escucha? Sí, Los que son del sistema operativo. muy bien. Encontramos los sistemas operativos, pero en concepto, ¿cuál será el software del sistema? Es ¿Por el qué? intermediario, ¿Por es el qué? intermediario, el usuario y la Sistema de máquina. base, profe. ¿Por qué instalas tu sistema operativo de primeras en el equipo? Es la base. ¿Es la qué? La base. ¿Está hablando Robinson? Joan. No, profe. Joan Ortiz. Ah, Johan Ortiz, ¿por qué es la qué? Es la base principal que necesita para... Muy bien. Porque Es es la el interacción entre el usuario y el equipo. Exacto. El software del sistema es el administrador del hardware, ¿cierto? Sin el software del sistema nosotros no podemos manejar el hardware. Por eso, dentro del software del sistema encontramos lo que decía Robinson, los sistemas operativos, ¿cierto? Sin el software del sistema nosotros no podremos administrar un hardware. Ahora va la primera pregunta. Nosotros dentro de un proyecto de grado podremos desarrollar un sistema operativo, un software de sistema, o nosotros ese primer software lo quitamos de ahí. Sí, sí se puede. ¿Sí? Sí. Bueno, no sé, profe, en electrónica se maneja algunas cosas que son los microcontroladores y Ujú. lo que se hace es inicializar con un sistema a punta de programación, inicializar la operación de ese hardware. Pero ¿qué es lo que ocurriría si tú dices como proyecto de grado voy a crear un sistema operativo? Tendrías que entrar e instalarlo en un equipo, ¿cierto? Y mirar Sí, todas las tendrá el hardware. y entrar y mirar todas las utilidades y lo que el sistema operativo trabaja. Ahora, Quiere. Ujú. aparte de eso, tendrías que entrar a mirar la parte de negocio, como dice Milton, la parte de negocio. Entonces, ¿hasta dónde vas a competir con un Windows? Inclusive con un DOS, ¿cierto? Entonces, estarías perdiendo, desarrollando un software como conocimiento, pero como nivel de negocio. No sería bueno porque ya están las plataformas. Exacto, y ya está la competencia montada, ¿cierto? O sea, entrar a que tú mandes un sistema operativo y más uno sin tener empresa de pronto, el Milton te ayuda y te diga, bueno, Piro, le compro su patente y montemos el sistema operativo que es muy bueno. Pero, ¿ustedes saben cuántos programadores contrató Bill Gates para hacer el primer Windows? Chicos, estamos en séptimo. Hasta donde yo tengo entendido, eso fue una idea robada. Sí, pero igual él la montó, o sea, él creó el Windows. Pero ¿cuántos programadores contrató? No, profe, siguiente pregunta, esa no me la sé. Julián, NPI, Buenas noches, profe. ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bien, ¿y vos? ¿Cuántos programadores crees que contrató el señor Bill Gates para atacar Windows? Bill Gates, Ah, pues que yo sepa, eran porque creo es que que tres. estamos, hablamos mierda. Estamos hablando del sistema operativo que rompe con DOS, ¿no? Porque DOS era netamente
para trabajar en disco y de OS tú tenías que entrar y ir a AMD y desde ahí era que copiabas archivos y todo, pero el sistema operativo que entra es ROMP y que después ya salen otros sistemas parecidos fue Windows, ¿cierto? Él hizo una investigación, dice Esther, se robó la idea, no sé, pero contrató 2.000 programadores. 2.000. ¿Sí? Unos trabajaban en Windows y otros trabajaban en los Office. Ya después lo que él hace es una reutilización del software, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta, entre un Windows y otro lo que hay son mejoras, pero es el primer Windows que sacó. Es más, la gente que por ejemplo maneja XP, monta un Windows 10 y no tiene problema de nada porque la base es la misma. Eso se llama reutilización del software, ¿cierto? El primer software que él lo creó, sí. Y ya después lo que le sacan son parches para mejoras y para lo que uno quiera. Pero ese es el sistema operativo y es el software del sistema. Dentro del sistema operativo, pues encontramos utilitarios, encontramos intérpretes. No son los compiladores, porque los compiladores los manejamos en un lenguaje de programación que lo vamos a ver más adelante. Pero el primer software que encontramos será el software del sistema. ¿Les queda claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Señora. Luego si entramos al software de aplicación. Dentro del software de aplicación encontramos diferentes tipos. Encontramos software de programación. Y ahí está lo que hablaba Oscar y lo que hablaba Milton. Encontramos los lenguajes de programación, ¿sí? Los lenguajes de programación que se clasifican ¿en qué? Chicos. De alto nivel y bajo nivel. Lenguajes de alto, medio y bajo, ¿cierto? Alto, medio, bajo. Y ahora encontramos los software de los lenguajes de programación web, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Netamente, la historia y los años y lo que nos cuentan de que los primeros lenguajes fueron lenguajes de máquina. Luego salieron los lenguajes de medio nivel donde apareció el famoso RPG y el COBOL. Es más, ustedes saben que la Lotería de Bogotá tiene toda su programación en COBOL por la seguridad que da ese lenguaje. Una persona que programa hoy en COBOL gana muchísima plata. Lo que pasa es que la gente no está ahorita ya es con los lenguajes web, ¿cierto? Pero no quiere decir que esos primeros lenguajes se hayan muerto o que no existan. Y hay, Inge, y hay muchas entidades financieras que todavía tienen programación en COBOL y hay otras en base UNIS que todavía tienen esa base por la seguridad, como usted lo está diciendo. Sí, o sea, la Lotería de Bogotá tiene todo el software montado en COBOL. De hecho, un amigo mío trabaja ahí. El programar en COBOL es... Yo no alcancé al COBOL tampoco, soy un poquito más jovencita, no alcancé al COBOL, pero su programación era muy estructurada, ¿cierto? Pero bueno, nosotros no vamos a hablar de lenguajes de programación, simplemente estamos hablando del software. Ya cuando hablamos de lenguajes del software, después de los lenguajes de programación dentro de aplicación, hablamos de un software estándar. ¿Cuál creen que sea el software estándar? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién quiere participar? ¿Qué cree que es el software estándar? De pronto los software que fueron desarrollados para suplir necesidades de la mano de obra humana, digamos anteriormente todo lo hacían a mano y ya esto lo pasaron a un software pues para suplir esa necesidad, digamos como Word o Excel, no sé si estoy mal. Sí, muy bien, Diego, muy bien, muy bien. Dale 5 puntos, muy bien. El software estándar es el software que se crea para facilitar el trabajo del humano, ¿cierto? Y ese software se clasifica, también se clasifica. Muy bien, dale 5 puntos, porfa. Entonces, el software estándar se crea para suplir y facilitar el trabajo
el trabajo humano. Y ahí encontramos procesadores de texto, hojas de cálculo, procesadores de texto, hojas de cálculo, programas para hacer presentaciones, ¿cierto? Programas para hacer presentaciones. Entonces está el famoso Word, Excel, PowerPoint, que son los más conocidos, pero obviamente ustedes saben que a través de la historia también ellos han ido evolucionando. La gente hoy está casada con el Office, pero anteriormente, no sé si ustedes alcanzaron a ver un Lotus, que era una hoja de cálculo. Hablábamos de un WordStar, que ese WordStar era lo que hoy en día es Word para procesador de texto. Y dentro de las presentaciones, pues hoy en día no solamente está PowerPoint, sino que se utilizan cualquier cantidad de programas para manejar presentación. Pero son todos aquellos programas utilitarios o estándar que te ayudan a mejorar, ¿sí? A mejorar y acelerar tu trabajo. Dentro de esos tres, nosotros hasta ahora no podemos pensar en un proyecto de software. Pues tú puedes crearte un procesador de texto, pero también entramos a lo mismo que hablábamos con lenguajes de programación. Entonces, a partir de ahí, ustedes tienen que ser conscientes de que, o me tienen que estar entendiendo, que tu computador necesita un software de sistema. Cuando instalas el software de sistema, le instalas un software de aplicación, donde dentro del software de aplicación, tú puedes instalar software estándar o software utilitarios y instalas un software de programación. Dentro de estos, del software estándar, donde está el procesador de texto, las hojas de cálculo, hay unos que encuentran y llaman a ese utilitario como al software, lo coloco acá entre comillas, como el software, por ejemplo, para descargar música, ¿sí? Como el software para mejorar el sonido, para ver películas. Ese software lo llaman utilitario y también se encuentra acá en el software estándar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, YouTube. Soy YouTube, ¿cierto? Por ejemplo, YouTube está dentro del software utilitario porque ya es porque tú lo utilizas para mejorar. Básicamente es eso. Luego encontramos, ya entrando en materia, el software de desarrollo. ¿Sí? El famoso software de desarrollo. Entonces, según lo que hemos visto, ¿cuál será el software de desarrollo? Profe, hay diferentes. Digamos, yo recuerdo que había uno que era Visual Fox Pro y después migró a Visual Basic. Después salieron esas herramientas o esos software que se llaman visualstudio.net y en esa suite venían varias herramientas o varias utilitarios que ayudaban a facilitar el desarrollo de los componentes para las herramientas que se desarrollaban dependiendo de la necesidad del cliente. Y ahorita, pues, con el que más se trabaja es Visual.net y desarrollo en Azure para desarrollar en la nube. Eso es más o menos la evolución en el caso de Microsoft, pero asimismo también hay unas herramientas de software libre, pero por el tema de la seguridad y por el tema de la complejidad también, lo que decías, digamos, el BBVA utiliza COBOL, ¿no? Entonces, ese banco desde España tiene ese sistema y es uno de los más seguros que hay. Entonces, dependiendo de las necesidades y dependiendo también del licenciamiento. Entonces, hay empresas que prefieren pagar esas suites de herramientas, pero también hay empresas que dicen desarrollemos desde lo más libre para evitar los costos, pero a veces lo barato sale caro. Muy bien, Milton, gracias por tu aporte. Dale 5 puntos. Lo que él dice es muy cierto. Acá, dentro de ese software, encontramos lo que llamamos, o lo que se llama los suites, ¿cierto? Los suites de herramientas. Ahorita hacemos el quiz, ¿no? Entonces, ojo, para mirar cómo entendieron el tema. Aquí encontramos los famosos suites de herramientas
o los paquetes que tú coges para generar un desarrollo. Le voy a hacer Profe, dentro de ese software de desarrollo que usted dice, bueno, por ejemplo, no sé, remontando algo más viejo, lo que hablaba de OS o lo que llama uno assembler, ¿ahí entraría ese assembler dentro de ese software de desarrollo? No, Assembler está dentro del software de sistema. O lenguajes de programación, porque ese está en lenguaje de programación, porque uno el programa Assembler también. es de segundo nivel. El Assembler es de Entonces, sistema medio. ¿Sí? sí, por eso pregunto. Pero lo que pasa es que aquí vienen los lenguajes donde tú los desarrollas. O sea, ¿cómo te explico? El lenguaje, aquí está el lenguaje puro, digamos que en el lenguaje de programación está el puro. En cambio, en el software de desarrollo ya te lo entregan a ti para que tú lo manejes y lo Ok. adecúes. ¿Sí entiendes? Ya entendí. O sea, sí, como el lenguaje nativo. Es más, por ejemplo, hablan de la famosa herramienta Adobe, un PDF, cuando tú conviertes un PDF, Sí. ese es un software de desarrollo. Lo crearon y por debajo tiene un lenguaje de programación, pero él se crea para utilizarlo como una herramienta, ¿me entiendes? Sí. Es un intérprete, es el intérprete en sí, esa capa media de la que usted habla. Sí, exactamente. Es como que tú, debajo de ese suite, que nos explicaba Milton muy bien explicado, debajo de ese suite está hecho en algo. ¿Sí me entiendes? Está hecho en algo. ¿Y en qué está hecho? De los dos software de arriba. ¿Sí entiendes? Ese suite es dependiendo el negocio, el que lo compra o el que lo necesita. Y dependiendo la empresa para qué lo quiere. ¿Sí? Pero hay empresas que no compran suite, compran lenguajes porque tienen, como dice él, tienen como el BVA, pues él maneja todo en COBOL, pues entonces él maneja ese lenguaje COBOL. O de pronto también compran un suite de herramientas para hacerlo. Es más, por ejemplo, ahorita ya las AutoCAD, ¿no? empresas, un AutoCAD, ya las empresas están manejando toda su facturación y todo eso por un suite de herramientas, si se dan cuenta ustedes, ¿no? Entonces, Profe, aquí... perdón, profe, y también hay unas herramientas, hay unos software que integran las tecnologías, digamos en el caso de COBOL, que tienen que integrarlas con productos de Microsoft que son como conectores, que se llama vStock. Entonces ahí también vuelven a ser como componentes de integración del software, que eso también es otra línea adicional que se integran, ¿no? Para que convivan los lenguajes de programación. Muy bien. Aquí viene el primer pero de muchos proyectos, más lo que voy a ver más adelante. ¿Sabes cuál es el primer pero, Oscar? El primer pero es que cuando tú presentas un proyecto de software para graduarte como ingeniero de sistemas, no puedes generar, o te toca, ahí mirar uno, bueno, pero yo cómo lo justifico, si ya hay un suite de herramientas que hace lo que yo hago. ¿Cuál va a ser el plus del mío? ¿Sí? Si tú dices, por ejemplo, voy a trabajar facturación, entonces tú dices, sí, va a trabajar facturación, pero ya hay un suite de herramientas que me hace el software, la facturación electrónica y que me carga todo, entonces, ¿qué es lo que tiene el tuyo? ¿Sí? Para hacer la diferencia. Una diferencia puede ser, profe, es que el mío es a la medida, como lo dice la ingeniería del software, que el usuario no tiene que adaptarse al software que compra, sino que yo voy a hacer un software para que ellos se adapten y yo me adapto a lo que ellos necesitan. Entonces eso sería ingeniería del software y sería un software a la medida. ¿Sí? Pero esa no es la única justificación que yo puedo recibir para aceptar un software de facturación, donde ya hay demasiado software de facturación. Independientemente que maneje 2.000, 3.000 clientes, ese no tiene ningún... La cantidad va en la base de datos. No hemos hablado de las bases de datos. Las bases de datos, ¿dónde las ubicamos? A ver, dentro de ese software que estamos viendo, Henry, ¿dónde crees que encontramos las bases de datos? ¿En qué nivel? 1, 2, 3, de los que hemos visto. Las famosas bases de datos, que también es otro software, ¿o no? ¿Dónde las ubicarías? ¿En software de sistema, en aplicación, en herramientas? Software de programación. ¿Será de programación? ¿Tú programas bases de datos, Henry, o tú tomas un lenguaje de base de datos y lo adecuas a un software tuyo? Sí, también.
No, es porque estamos charlando y hablando del mundo del software. Eso es lo que tenemos que empezar a entender. La base de datos, ¿yo la programo o yo tomo un paquete ya creado? Y creo una base de datos para mi empresa. Hay paquetes creados que son libres y ya uno los puede acomodar a la manera de uno. Coloco, por ejemplo, digamos, SAP, que es una compañía mundial de software que lo que hace es empeñar en las áreas de CRM, ERP y SCM. Bien, Digamos que tienes esos razón. dos. SQL, Entonces, ¿en SQL tú lo programas o ya viene hecho y tú adecuas tu base de datos a SQL? Ya viene creado. Entonces, ¿dónde lo ubicamos? Desarrollo. No En el sé, yo diría estándar, que profe. En el estándar. Estándar. Desarrollo. Muy En bien. el estándar. Entonces, vamos a colocar, ojo ahí, acá, los que estamos con estándar colocan corazón y los que estamos con desarrollo colocan fiesta. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Y los que estamos con los No, dos, no dejen caer porque esto depende de los puntos. No deje caer porque Ya. se pierden los puntos, se pierden los puntos. Muy bien. Muy bien. Mire, Oscar, Brian son los únicos que están con... Oscar, Brian y Diego son los únicos que están con desarrollo, ¿cierto? Los demás están con estándar. Profe, es que en las bases de datos uno no solamente puede desarrollar, sino también puede administrar. Entonces, por eso debería estar en estándar. Es que está en estándar. Está en estándar. Muy Es bien. que ahí no se desarrolla, ahí simplemente se ejecuta. Exactamente, ahí se ejecuta. Muy bien, muy bien. Entonces tienen 5 puntos todos menos Oscar. Oscar, ¿y quién fue el otro? Y Brian. Muy bien. Ahora sí vamos a aquí, abajito. ¿Cómo llamaremos al software donde nosotros creamos? Y que nosotros utilizamos o un software estándar o un suite de herramientas o un lenguaje de programación, obviamente montando un sistema operativo. Ese software, ¿cómo se llama? Software a la medida. Este man está volando, debió. Yo me voy a ir usted de la clase. Software a la medida. Entonces, aquí encontramos, chinos, para que les tenga claro, y de una vez todo esto les va sirviendo para el proyecto. Hay un software que nos ayuda a mejorar un proceso, ¿cierto? Ahí encontramos un software, dentro del software a la medida, encontramos un software que me ayuda a mejorar un proceso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo simplemente estoy creando algo para mejorar, pero el proceso ya está. Yo voy a mejorar ese proceso. Lo voy a mejorar, pero el proceso ya está hecho, ¿sí? Digamos, yo voy a mejorar el proceso de ventas, ¿cierto? Entonces, voy a crear un software para manejar la parte de ventas. Puedo utilizar una base de datos, digamos, si es una empresa súper grande, no me importa, puedo utilizar bases de datos no relacionales, puedo utilizar un MongoDB, por ejemplo. Lo bajo bajo un sistema operativo Windows y hago mi programación o mi back en Python. Estoy volando, estoy utilizando las herramientas de punta porque estoy trabajando una base de datos no relacionales, estoy utilizando un Python que se está utilizando hoy y lo estoy manejando para que trabaje bajo sistema Windows. ¿Por qué se podría tumbar un software de esos en un proyecto? ¿Por qué creen ustedes? Profe, porque no está, digamos, no comercialmente no está licenciado. Segundo, no tiene, digamos, un respaldo de un fabricante de presencia, digamos, a nivel mundial. Lo puedes descargar gratis o la licencia, creo que de Mongo, que en realidad eso es como un VPN, ¿cierto? Que puede valer desde 5 millones, 15 millones, depende de la suite, pero no
o sea, el miedo es porque casi no hay especialistas que soporten ese tipo de aplicaciones o ese tipo de tecnología. En realidad esos son los riesgos que tienen las organizaciones al mover o al integrar ese tipo de producto. Para integrar un producto de esos a nivel de empresa, sí. Pero si Julián me dice, profe, yo quiero hacer un software para las ventas de mi empresa. Tiene que empezar a hacer un nuevo desarrollo. Mi empresa vende champús, digamos. Tiene que crearlo nuevamente casos de uso. Estos casos de uso se tienen que desarrollar a la medida de hacer ese módulo de ventas y encajar ese producto para que esté dentro de ese sistema de software. ¿Y por qué podría llegar a decir uno, ese software no me convence mucho para que te gradúes? ¿Por qué crees, Rosbel? ¿No tiene sonido? Ah, ok, sí, ahí. Gracias. Por lo que tú decías ahora, que no tenía un diferencial frente a los software que ya existían. Exacto, exacto. ¿Sabes cuánto? A mí me tocó presentar un cuadro ahora en la maestría. Milton, te cuento, de 20 software iguales al mío. ¿Sí? Y yo tenía que llenar el cuadro y dentro de la tesis está el cuadro, está el link, está el resumen de la tesis y está el mío de últimas para el que se diferenciaba. Era mínimo 20, yo no podía pasar 25, 30. Es berraco cuando tú buscas y encuentras software que ya están, igual al tuyo. Y estamos hablando de para una maestría, ¿no? Entonces, ¿uno qué hace? Uno empieza a buscar algo que no exista para que me quede más fácil, ¿sí? Para que me quede más fácil, porque si yo voy a montar un software de ventas y yo coloco en Google, así como a ustedes les gusta, solo Google, no los otros buscadores, y yo coloco software de ventas y me bota más de 80, ¿dónde le voy a dar el plus al mío? ¿Sí? ¿Dónde le voy a dar el plus al mío si de pronto yo digo, bueno, entonces que el mío me arroje la cantidad de ventas y me arroje la foto, por decir algo, para que entiendan, la foto del vendedor? Y voy, miro y hay uno que me bota la foto de él y de la familia. Digo, no, por este lado no se puede. Entonces, ahí es donde viene, chicos, la parte de innovación, donde a ti te quede más fácil el pensar en un software. No es el proyecto que sea, pues, para romperla ni para ir a vender, como dice Milton, porque no nos va a dar, pero sí un software que tenga un root de diferencia, ¿cierto? Un root de diferencia para que me sea más fácil. Y así lo pensé yo antes de pasar la idea. Les cuento, cuando tú hablas de proyectos de TI, que hablas de proyectos de tecnologías de la información, dentro de todo eso ves un tema que se llama gobierno, ¿sí? Gobierno es instalar toda la parte de TI en una organización. Resulta que tú encuentras muchas tesis para montar el gobierno TI en universidades, y a mí, pues yo me voy por la parte educativa, que es la que me gusta. Y yo dije, me voy a mandar. Y empecé a hacer una investigación. Y en Colombia hay 3.500 institutos, como el Instituto Triángulo, INCAP, todo esto, que maneja muchas veces más estudiantes que una universidad. El Instituto Triángulo tiene 5.500 estudiantes, pero ellos, como son la parte laboral y reciben ayudas de las alcaldías locales, entonces ellos no tienen esa vaina. Y me puse, yo dije, oiga, montémosle, miremos cómo se podría montar un gobierno TI en eso. Cuando tú entras no encontraba yo tesis iguales, entonces yo ya iba con una ganancia, ¿sí? Y cuando me dan a mí el tutor, que me tocó un tipo de España que publica en revistas y todo, y él me dice, no, mejor, si no encuentras tesis iguales, ya vas punteando. Entonces, ahí es donde yo voy. Cuando yo pienso en un proyecto para graduarme en lo que yo quiero hacer, tengo que mirar qué tanto hay de lo que yo quiero hacer. No para... Obviamente, hay gente que lo hace para facilitar el trabajo, ¿sí? Entonces tú dices, no, pues yo voy a hacer un software de ventas porque ya puedo hasta descargar el código y lo hago y no me mato, ¿sí? Pero cuando tu función es aprender y mirar, tú tratas de buscar algo que lleve un plus. Eso es lo que yo les digo a ustedes. Cuando piensen en sus ideas y en lo que quieren hacer, busquen ese plus
en ese proyecto. Así el proyecto no sea pues a grandes instancias de voy a crearme un Word, voy a crearme un Lotus, voy a crearme un lenguaje de programación si estamos en tipo web, entonces en tipo .NET 3.0. Pero sí que mi software lleve un plus diferente, ¿sí? Lleve un plus diferente y ahí es donde uno piensa y dice, hombre, cuando yo me gradué, independientemente como sea, me creé un software. Tú empiezas a crear lo que decía Milton, tu portafolio de tu software. Y ya tendrías tu primer proyecto en portafolio para ofrecerlo hacia los clientes, ¿sí? Cuando nosotros miramos la ingeniería del software, la ingeniería de software te dice, crea un software, reutiliza otro. La reutilización de un software es complejo si tú no has aplicado la ingeniería del software. ¿Por qué? Porque la ingeniería de software te pide como 5 o 7 pasos que vamos a ver después para que el software quede a la medida. Pero cuando lo desarrollamos como lo desarrollamos en Colombia, donde entregamos un código al cliente y chao, y a mí me gusta que entre más me llame el cliente es porque yo soy más duro, y la ingeniería de software te dice, ojo, cuando tú entregas un software y nunca te llaman, hay dos opciones, o fuiste el muy buen ingeniero, o no sirvió para nada el software, ¿sí? Entonces, cuando yo me creo algo, que yo diga, ya tengo mi primer software, eso se llama un prototipo que yo ya tengo ahí, y yo ya lo guardo en mi portafolio. Y cuando ustedes se van a trabajar, y de pronto tú dices, por decir algo, voy a crear un software de notas, que hay muchos, pero tú lo tienes ahí, ya tienes tu primer prototipo, y de pronto te llaman de otro colegio y te dicen, quiero un software para eso. Ah, ya tengo un prototipo, y ya lo tengo. Y voy y lo muestro, y de pronto solamente es ajustarle los cambios al que yo ya había hecho porque tengo mi patente, ya tengo mi software. Entonces, eso es lo que uno busca, y eso es lo que busco con las ideas de ustedes, que tengan un plus, pero que no sea, si yo voy a hacerle un software a la empresa de Milton que él tiene, por ejemplo, y él va a crear, y le voy a hacer un software para las ventas que él maneja a nivel de todo lo que él maneje, ese software se va a quedar en la empresa de Milton y ya, no me va a servir para otra empresa. Y lo voy a hacer y me gradué con ese software, pero de pronto copié código y copié todo, pero no me sirvió. Profe, pero hay algo Dime. importante también que hay que tener en cuenta, perdón, interrumpo, que a veces se falla en los proyectos de desarrollo de software a la medida, es el tema de las patentes y el tema de legalizar y formalizar el producto. Eso es un punto también importante y que muchas veces se falla. Entonces se entrega porque el código se puede copiar y el desarrollo se puede copiar. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Sí, señor. Sí, señor, el código y la patente. Pero, y cuando es para la universidad más, ¿no? Porque como tú te estás graduando, entonces la patente La queda para la universidad se queda universidad. con un porcentaje. La universidad se queda con un porcentaje de la patente. Pero es cuando yo te digo, ahí es donde yo voy, Edgar. Si tú haces un software para la empresa, lo entregas a la universidad universidad obviamente queda con su patente, pero el software como lo hiciste para su empresa ahí quedó. ¿Y dónde está el negocio? ¿Qué hiciste? No hiciste nada. En cambio, si tú creas un software que pueda servir, le queda a la universidad, pero tú puedes extenderlo e irlo a vender en otros sitios. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, Pero de todas maneras el desarrollo pues es de cada uno de los estudiantes, ¿no? Ahí hay una parte que de todas maneras por obtenerse el título se queda la universidad con una patente, con un pedazo de la patente. Cualquier exactamente. desarrollo de esos también debe tener Pero modificaciones, debería ser exacto, pero ojo porque ahí es donde yo te estoy explicando, la universidad se queda con la patente que tú estás entregando. Pero por decir algo, por colocarte un ejemplo para que me entiendas, el software que tú le entregas a la patente tiene 80 pantallas y las 80 pantallas tienen un diseño donde 80 pantallas son de color naranja, porque me digas algo. Ahí queda. Y queda esa patente, pero tú eres el dueño de la otra mitad de ese software y tú puedes empezarlo a vender y cambias esas 80 pantallas de color naranja por 80 pantallas de color azul. Y ahí la universidad no puede hacer nada porque tú eres el dueño y tú le cambias el diseño y lo puedes entregar. Exacto. Entonces, ahí es donde yo vengo a decirles a ustedes. Va la primera clase y va lo primero que estamos viendo y hay que empezar a mirar uno, hombre, de ese famoso software, ¿cierto? De ese famoso software a la medida que está acá, encontramos para mejorar procesos, ¿cierto? Hay otro que es innovación, que este es muy bueno y esto lo vamos a ver después, que ya es cuando yo creo un software, no tiene que ser el mega software, pero es algo
Hay unos chicos que se van a graduar, están en octavo, y ellos hicieron, ¿saben qué? Es un software que usted lo mire y dice, hombre, no sé. Ellos se crearon un software para limpiar la basura de los celulares Android, ¿sí? Hay muchos, pero ellos hablaban de que hay unos que no limpiaban bien el núcleo del celular, que no sé qué, y ellos entran y tú le instalas el programa para limpiar la caché y todo del Android, y el software te lo hace. Y el código no es tan extenso, pero hicieron su limpiador para celulares Android. Lo copiaron, no lo copiaron. Porque no, cuando lo pasas tú por plagio, el código nomás tiene una parte como del 10%, pero se crearon su software diferente. Entonces, eso es lo que uno busca, ¿sí? Y los chinos están ahora, y le pueden instalar a los amigos, oiga, le tengo el software para que le limpie su celular. Y es que le busca archivos que no tienen los otros famosos limpiadores, ese famoso de verdecito, el Android, que tú entras y siempre queda basura. Y el software de estos chinos le limpia a uno bien el celular y le dice cuántos archivos y cuántos en caché si queda o no queda limpio. Sí. O sea, y son dos primos ahí que están en octavo y lo están haciendo y les está saliendo bien. Ahí voy. El innovar, y eso lo vamos a ver por ahí en una clase. Hay diferentes tipos de innovación, ¿no? Por ejemplo, ya tú quieres, por ejemplo, quieren volver ya la empresa con un marketing digital, que es lo que se maneja, o con empezar a hacer sus pagos, eso es otra cosa. Pero aquí estamos hablando también ya de la parte de innovación de, hombre, me creo un software. De pronto lo que pasa es que dicen, bueno, es que programar ya con inteligencia artificial y redes neuronales y todo el cuento sea más complejo. Y olvidémonos de ese cuento de que eso no lo vi en la universidad, porque eso a uno no le toca, a uno le toca estudiar aparte, la idea que yo tenga. Yo no puedo pensar en una idea donde yo quiera utilizar únicamente lo que vi en la universidad. Ahí es donde uno se cranea y ahí es donde uno, a mí me quitó mucho tiempo mi tesis y me ha quitado, es por eso, porque una cosa es lo que uno ve y otra cosa es lo que uno tiene que aplicar, ¿sí? De pronto les tocará estudiar un lenguaje que no lo han manejado, pero como ya tienen las bases de programación y les gusta, pues les quede más fácil. Pero es un software y es un proyecto que sea más para ustedes que para nosotros, ¿sí? Pero que ustedes se sientan contentos de lo que están desarrollando. Lo más importante es que uno se enamore de su proyecto. Si no, yo les decía anoche, si no, eso no pega. Y si la idea es de Milton y es una chimba y yo me meto con Milton porque Milton tiene gente que le trabaja y yo lo hago, en algún momento yo me voy a reventar. Porque yo lo hice es para que Milton lo ayudara y me trabajara. Pero no lo hice porque a mí me enamora ese proyecto. ¿Sí? Ojo. Ojo, ojo. ¿Les queda claro entonces la primera parte de software? Sí, señora. Muy bien. Señora. Quiero que miremos Sí, señora. dentro del libro de Pressman, él habla de diferentes tipos de software. ¿Quién tiene el libro para que pueda compartir pantalla? Y ábreme en el capítulo de software. Y hay una clasificación, él habla de software de inteligencia artificial, habla de software empotrado. El Pressman da otra clasificación diferente, pues parecida a la que acabamos de ver, pero él ve otra. ¿Quién puede compartir esa parte? Hay un capítulo ahí al comienzo habla él del software. De pronto alguna página en específico. Es que no tengo el libro aquí a la mano, pero es cuando arranca y habla de software, habla de características del software, beneficios del software, las primeras páginas del libro. Habla de la evolución del software. Él habla, por ejemplo, de que el software no se estropea. Esa es una característica, a diferencia del hardware, ¿cierto? Porque el hardware tú lo tumbas y se daña. El software no se estropea. El software para lo que tú lo hiciste, lo hace. Y si se daña tu equipo, se dañó tu equipo, pero el software está ahí. El software no se estropea, el software se desgasta, dice Pressman, ¿cierto? Se desgasta porque sale otro software y entonces tú ya lo decides cambiar. Pero no quiere decir que el software que estaba no servía. Hay gente que todavía trabaja en Windows XP en su casa y en su computador y esa gente lo utiliza únicamente para hacer cartas y para lo que necesite y no han necesitado pues instalar Windows 10 e instalar otro porque con el XP tienen, a ellos no se les ha desgastado ese software. Esa es una característica que dice Pressman, el software no se
estropea si no se desgasta. Él habla también de la curva del software. Cuando la curva del software, cuando se actualiza, ¿ya la encontraste? Muy bien. Aunque la industria se mueve hacia la construcción basada en componentes, bien, bájalo. Por ahí encontramos un tipo de software, dominios de la aplicación. Míralo, acá está. Mire, él habla de software de sistema, software de aplicación, que es lo que vimos. Habla de un software de ingeniería y de ciencia. Déjalo ahí. ¿Puedes ampliar un poquito, porfa? Muy bien, Edward. Léeme, porfa. Bueno, ya vimos sistema y aplicación. Háblame de software de ingeniería y ciencia. Léeme, porfa. Se ha caracterizado por algoritmos devoradores de números. Las aplicaciones van de la astronomía a la vulcanología, del análisis de tensiones de... Ay, me perdí. ¿Dónde está? Del análisis de tensiones en automóviles a la dinámica orbital del transbordador espacial y de la biología molecular, ¿cierto? Molecular a la manufactura automatizada. Sin embargo, las aplicaciones modernas dentro del área de la ingeniería y de las ciencias están abandonando los algoritmos numéricos convencionales. El diseño asistido por computadora, la simulación de sistemas y otras aplicaciones interactivas han comenzado a hacerse en el tiempo real e incluso han tomado características del software de sistemas. Muy bien. Software de ingeniería y de ciencias. Que ustedes han visto, por ejemplo, cuando leen lo de los volcanes, que el volcán del Nevado del Ruiz, ese software de ingeniería y de ciencia, ¿cierto? El que controla que el volcán se va a desbordar o no se va a desbordar, ¿cierto? El de las tormentas, ese es software de ingeniería y de ciencia. El de los huracanes, ¿cuál otro más se les ocurre? Hay uno, creo que es el SAP o Rhinoceros, que ese es el que utilizan en ingeniería civil para las construcciones. Ahí es donde modelan todo el edificio y le ponen un sismo para mirar si aguanta o no. Entonces, ese creo. ¿Ese software será difícil crearme uno de esos? Complejo, ¿cierto? Complejo porque ese es un software que tiene que ser exacto. Por eso dice que va unido a los números, a las matemáticas, porque el software no puede decir, oiga, evacúen que es que ya el volcán va a explotar. Y después, no, mentira, no, que fue un error del software. No, obvio, el software tiene que ser exacto. Pero Pressman lo clasifica, software de sistema de aplicación de ingeniería y de ciencia. Muy bien. Sigamos con el que seguía, que era el incrustado, Oscar. Otra clasificación que da Pressman ahí. Dale, Oscar. Reside dentro de un producto o sistema y se usa para implementar y controlar características y funciones para el usuario final y para el sistema en sí. El software incrustado ejecuta funciones limitadas y particulares, por ejemplo, control del tablero de un horno de microondas o provee una capacidad significativa de funcionamiento y control. Funciones digitales en un automóvil como el control del combustible, del tablero de control y de los sistemas de frenado. Muy bien, tenlo ahí. ¿Les queda claro ese, el incrustado? La lavadora de su casa tiene un software, ellos lo llaman incrustado, otros lo llaman empotrado, porque es el software que no se puede modificar. El software que para lo que tú lo creas, se desarrolla, no más. Para ese queda, ¿entendido? Por eso le habla del software del horno, microondas, del software de la nevera, del software del reloj, los watch, los que ustedes manejan, los relojes inteligentes. Ese es un software incrustado, tú no puedes entrar. Que tú lo programas es otra cosa, pero ese software tú no lo puedes modificar. Ahorita les voy a enviar el cuadrito donde yo les coloco los software acá y ustedes me colocan a qué pertenece. ¿Entendido? Entonces, no se les olvide el software incrustado.
Es aquel software que no se puede modificar y está adaptado. ¿Entendido? Seguimos con el siguiente. Entonces tenemos software de sistema, software de aplicación. Dentro de software de aplicación están todos los que vimos. Ya vimos el software de ingeniería y de ciencia y el incrustado. Ojo, sigamos con el sigue, Oscar. Mira, software de líneas de producto. A ver, Milton, lee, porfa. Sí, señora. Software de línea de producto. Es diseñado para proporcionar una capacidad específica para uso de muchos consumidores diferentes. El software de línea de producto se centra en algún mercado limitado y particular, por ejemplo, control de inventarios de productos, o se dirige a mercados masivos de consumidores, procesamiento de textos, hojas de cálculo, gráficas por computadora, multimedios, entretenimiento, administración de bases de datos y aplicaciones para finanzas personales o de negocio. En ese software nosotros encontrábamos cuáles, por ejemplo. Ya hemos hablado de ese. Digamos el software, digamos, de entretenimiento, las tarjetas que se utilizan para ingresar a cine, compras electrónicas para entrar a cine, el tema también de las tarjetas de crédito, digamos a nivel financiero. Todo Estamos hablando de comercio electrónico. ¿Cierto? Sí, comercio electrónico. Todo lo que tiene que ver con masivo, personas y manejo de datos cuantificados en cifras y manejo de información. Pero este sí sería un software de pronto para un proyecto de grado, ¿no? Crear un software para una línea de productos. Ese no es tan complejo. Porque yo lo puedo crear, por ejemplo, para una empresa, digamos, un software para controlar los bonos de los trabajadores con una tarjetica o algo así. O sea, ya va la innovación, pero no es tan complejo. Podría uno mirar en líneas de productos para que, o sea, lo que tú dices, habla de parte masiva, pero también la puedo, si me creo un buen software, lo puedo minimizar. ¿Cierto, Mónica? Sí. A ver, aplicaciones web, Mónica, ¿qué te dice? Llamadas web apps. Esta categoría de software centrado en redes agrupa una amplia gama de aplicaciones. En su forma más sencilla, las web apps son poco más que un conjunto de archivos de hipertexto vinculados que presentan información con uso de texto y gráficas limitadas. Sin embargo, desde que surgió Web 2.0, las web apps están evolucionando hacia ambientes de cómputo sofisticados que no solo proveen características aisladas, funciones de cómputo y contenido para el usuario final, sino que también están integradas con bases de datos corporativas y aplicaciones de negocios. Ahí dice, o sea, quien maneja la web 2.0 sabe que acá esas famosas aplicaciones web, estamos hablando de que, Mónica, se te ocurre y te regalo 5 puntos. Si conoces la web 2.0, sabe de qué estamos hablando ahí. 2.0. A ver, Mónica, te voy a regalar 10 puntos. Uy, una pista. Una pista. La web 2.0, las famosas herramientas web arrancan desde la web 1.0 y ahorita estamos en la web 5.0. Han ido evolucionando a medida que esas son herramientas de Internet. Y ellas han ido evolucionando a medida que el Internet ha ido creciendo. Por ejemplo, la web 1.0 se dedicaban netamente al correo electrónico, los primeros correos electrónicos que habían donde era estático. Tú lo enviabas, pero no sabías nada. Luego arranca la 2.0 y aparecen, ¿qué? 5 puntos para que me ayude. Que sean los 5. puntos. El Messenger. El Messenger empezó, sí, YouTube, o sea, El las Facebook, famosas. Muy bien, Diego. Las redes multimedia. Las redes sociales. Todas las redes sociales, correcto. Exacto. Esas web son las famosas redes sociales, Mónica.
Creo que te voy a dar los 5 puntos con Diego. Diego, que también le pegó. Las redes sociales hacen parte de un software, ¿cierto? ¿En qué está hecho? ¿En qué está hecho? De hecho, ellos lo crean. A mí me dictó clase el desarrollador de Netflix, por ejemplo. Ese man me dictó a mi clase y el man me dictó a mí Scrum. Y ese man, o sea, uno dice, tan chévere cuando uno le aprende a gente así. ¿Ustedes creen que crearme una red social puede ser un proyecto de innovación para un software? ¿Qué dice Jorge Armando? Pues no sé, profe, yo creo que no, porque pues eso ya está creado, ¿no? No, que tú crees una red social. Ya está creado Twitter, Facebook, Instagram, Pues de pronto TikTok. de pronto sí más aplicado, profe. Con el plus que tú dices, sí, Yo sí sí creería. llegaría a tener éxito. Sí Yo sí llegaría a tener creería éxito. que de pronto, pero es diferente, o sea, es que ahí es donde viene y dice, y Milton se agarra la cabeza y Eduard y Zuley me dicen, hombre, pero es que una red social diferente a las que ya están, hijo de pucha, que es diferente a crear un grupo, ¿no? Crear un grupo es una cosa. Podría Pero ser una red profesional. exacto, like crear un grupo es una cosa, crear una red social es otra. Pero, ¿cierto? profe, por ejemplo, LinkedIn es una red social enfocada hacia temas Profesionales. empresariales y profesionales, ¿no? Sí, pero no tiene dedicación. O sea, Pero, si yo quisiera crear una red social para ingeniería de sistemas, o si yo quisiera crear una red social, no sé, para abogados, cosas de esas, ¿no? Profe, el LinkedIn es más abierta, sí. Dime. Yammer también. digamos, hoy en día, una de las cosas que he visto en el sector, digamos, educativo de las universidades, es que se han encargado es de sacar personas graduadas, pero no las preparan a un modelo real de necesidad laboral. Entonces, considero que las universidades deberían tener una red social educativa proyectada a un mercado laboral del sector de la profesión. Ejemplo, los ingenieros que salgan titulados por parte de la universitaria, que salgan ya con una certificación puntual, si es en ingeniería de software, que salgan listos, y porque es que el tema del desarrollo está creciendo más que cualquier foco, digamos, de una profesión de abogados, ¿sí? La demanda laboral es muy alta y que se tenga esa comunidad, porque vemos Computrabajo, vemos el empleo, pero yo no veo la primera universidad que tenga una bolsa de empleo y que haga convenios con universidades del sector. Ahí tiene su proyecto de grado, Milton. ¿Señora? Ahí tiene su proyecto de grado. Aprobado. No, yo voy a hacer... ¿Cuántos necesita? Ya, listo, Milton, ¿cómo es? Muy bien, muy bien. Pero entonces encontramos esa. Seguimos, Oscar. Seguimos con otra. Ahí hay otra clasificación del software. No, dentro ese era tipo de software web, ¿no? Ahora seguimos con el software de inteligencia artificial. Junior, lee, porfa. Software de inteligencia artificial, ¿sí, profe? Sí, señor. Hace uso de algoritmos no numéricos para resolver problemas complejos que no son fáciles de tratar computacionalmente o con el análisis directo. Las aplicaciones en esta área incluyen robótica, sistemas expertos, reconocimiento de patrones, imagen y voz, redes neuronales artificiales, artificiales, demostración de teoremas y juegos. Son millones de ingenieros de software en todo el mundo los que trabajan duro en proyectos de software en una o más de estas categorías. En ciertos casos se elaboran sistemas nuevos, pero en muchos otros se corrigen, adaptan y mejoran aplicaciones ya existentes. No es raro que una joven ingeniera de software trabaje en un programa de mayor edad que la de ella. Las generaciones pasadas de los trabajadores del software dejaron un legado en cada una de las categorías mencionadas. Por fortuna, la herencia que dejará la actual generación
aligerará la carga de los futuros ingenieros de software. Aún así, nuevos desafíos han aparecido en el horizonte. Capítulo 31. Muy bien, imagínense. Ese es tan desafío, ese libro, es que ese libro lean lo que, o sea, ténganlo ahí que es muy bueno. Yo hago una pregunta, el que me la quiera contestar, Mónica, ¿por qué el alumno de ingeniería de sistemas, y no estoy hablando del alumno de universitaria, salud Julián, papi, también tengo sed, ¿por qué el alumno se niega tanto a los proyectos bajo inteligencia artificial? O sea, donde dice que incluye robótica, redes neuronales, todo ese cuento. ¿Por qué el alumno? ¿Por qué Por el creen? costo. No hablemos de universitarias, sino en general, o sea, ¿por Lo qué que pasa es creen ustedes? El costo, profe. no están, Conocimientos, profe. no están dispuestos a interactuar, a conocer nuevas ideas, nuevos organismos para llevarlos adelante. Yo estaba trabajando algo así artificial, no sé, con un profesor que se llama Edmundo, que trabaja y trabajó con mecatrónica y muchas cosas de eso, y decía que el boom de hoy en día es eso, la inteligencia artificial, y es lo que va a dar hoy, o sea, lo que nos va a llevar para un futuro. Son expectativas que pues no todas las personas lo tienen porque no lo abarcan, pero en realidad es muy bonito de ver eso. Sí, muy bien. Yo les cuento que, y se los dijo Carlos Andrés en la charla, la universidad creó un centro tecnológico y tiene impresoras 3D, 4D, y la universidad, o sea, quien está trabajando hoy en robótica, tienen allá, le prestan todas las herramientas. De pronto hay que comprar unas láminas, pero a veces si el proyecto es bueno, la universidad también les paga, porque la universidad quiere promover esa parte de robótica e inteligencia artificial, y por eso se creó ese laboratorio. De hecho, ahorita quiero hacer una actividad para más o menos 2 representantes de curso que vayan los que les guste, y se les dicta una hora Arduino y se les pone que hagan una actividad y se va a premiar y todo, porque el Arduino no es difícil de programar, pero la gente le huye mucho a la parte de inteligencia artificial y robótica, y esas sí que tienen ideas, por ese lado sí que salen ideas diferentes, ¿no? Independientemente de que a uno le guste o no le guste, pero siempre se pasan. Yo creo que el 0.0001% de ideas que lleven ese famoso software de inteligencia artificial, pero sí pega, y hoy en día, y de pronto, pues no sé, Milton está metido en otro mundo, pero si él está como ingeniero de sistemas, se está actualizando, y lo tomo a él por referencia porque tiene su empresa. Pero el software, entre más hoy tenga aplicación de redes neuronales y de todo eso, a la gente le gusta mucho, ¿cierto? Independientemente que sea costoso o no para montarlo, pero a la gente le gusta. ¿O no, Milton? Sí, señora. Digamos, yo tengo un primo que está trabajando en temas de robótica y está desarrollando contenido educativo para chicos con personal de discapacidad, que lleva un componente también de llegar a ese tipo por el tema de inclusión. Y eso es un negociazo porque ahorita es parte vital en el tema educativo. Sí, no, y hay muchos, ahí sí que hay mucha innovación por ese lado. Por ese lado hay mucha innovación, y no es complejo, pero de pronto sí puedo decir lo que decía mi amigo que se me hizo, Edgar, de pronto el costo, ¿cierto? Pero El costo es demasiado alto para hacer un desarrollo tanto en robótica, como por ejemplo, hay algo de la parte biomédica, que está trabajando mucho con lo que es inteligencia artificial, entonces ya no se necesita un médico tenerlo ahí, simplemente se le da una prenda. Obvio. Es que ya tú estás hablando de proyectos a otro nivel, ¿no? De proyectos ya. Sí, claro. De robótica Pero es a muy otro costoso. nivel. De todas maneras, ese desarrollo es muy costoso. A otro Todos nivel, los- pero cuando tú desarrollas, por ejemplo, hay una chica que sacó ahorita un software, una mano mecánica para las plantas, para rociar las plantas y todo eso, y la china viene, toma la agüita, rocea la planta, le mira la temperatura, o sea, hay muchas cosas que no puede salir tan costoso, pero sí entra uno como ya, a mí me parece, no lo digo ni porque se lo esté promoviendo, pero la innovación sí se ve mucho en esa parte de robótica, y de todo se está manejando hoy esa parte de redes neuronales y todo eso.
pero también tiene matemática, ¿no? El problema es que esas redes neuronales, pues, cuando tú la programas, tienes también que saber de matemáticas. Diego, ¿qué quería decir? Profe, que, bueno, con lo que yo pienso con respecto al tema de la inteligencia artificial, la robótica, ¿por qué las personas de pronto no incursionan tanto en ese tema? Yo lo veo más como, digamos, como hace unos 20 años, una persona veía a un programador y decía, uy, pero este man pues sabe muchísimo del tema o sabe mucho de algo, o sea, veían como una meta imposible. Y eso es lo que más o menos se plantea a muchas personas ahorita. Dice más que todo como que no sé si voy a encontrar todo el material para poder trabajar esa parte de robótica, toda esta parte de inteligencia artificial, como pues en las épocas anteriores también eran para los programadores, el conocimiento era pues muy básico y pues no sabían cómo desenvolverse en ese tema. Sí, tienes toda la razón. Muy bien, Diego. Dale 5 puntos por el aporte, de verdad, muchas gracias. Sebastián, ¿qué opinas de lo que vimos hoy de software? O sea, ¿sí les gustó, chicos? Sí, ¿Se claro. aprendieron? Sí, la verdad, sí. ¿Mm? Sí, ¿Se aclararon algunas dudas? sí, se amplía el panorama de más que todo lo que uno está tratando o está pensando desarrollar para el proyecto de grado. Yo te voy a dar un software, tú me dices a dónde perteneces, si le pegas te doy 5 puntos, si no le pegas te doy menos 10. ¿Listo? Listo, bro. Vamos a hablar me imagino que ya muchos de ustedes lo tienen descargado. Spotify para la música, ¿dónde lo ubicas? Eso es de multimedia. ¿Sería un software estándar? ¿Sería utilitario? ¿Quién apoya a Sebastián? Software estándar, software utilitario. ¿Quién lo apoya? Yo lo apoyo, profe. Yo lo apoyo también. Yo también lo apoyo. ¿Sí? Ay, tan bonito. Igual. Y por lo que son de entretenimiento y eso sí van Exacto. dentro de eso. Muy bien, Sebastián, 5 puntos. Muy bien. Gracias, profe. Muy bien, muy bien. Vamos con Robinson. Robinson, el software, la nómina de una empresa, ¿qué tipo de software es? Creo que sería un software a la medida, estaría dentro de esa categoría ¿Sería un software a la medida hecho con un software qué? de procesos. Sí, sería un software de procesos para aclarar la parte de nómina, sí. Pero puede ser que la nómina la puedan hacer en un lenguaje o la puedan hacer en una hoja de cálculo, ¿cierto? Sí, también. Muy bien, dale 5 puntos. Zuleima, estábamos hablando de Netflix. ¿Dónde está ubicado Netflix? Hola, profe. Pensaría que también como en la parte de software estándar, como en la parte de sí, pensaría que en el software estándar, profe. ¿Quién le ayuda? Sí sería un software estándar debido a que está en la parte de entretenimiento, toda la parte que mejora este proceso. Utilitarios. Exactamente, sí. Es más esa, que es todo eso. esa. Más que todo utilitarios, ¿cierto? Esos famosos utilitarios son los que tú tienes que decir, aunque ya eso lo venden también como los famosos herramientas, ¿cierto? Y ya vienen hasta en combo las hijos de madres. Pero bueno, lo importante es que están entendiendo por dónde va el hilo. Por dónde va el hilo. El famoso lector de tarjetas de Transmilenio. Milton. Lo voy a regalar. Pero a los 5, ¿cierto? Los 5 Sí, señor, sí, señor. El lector de tarjetas de Transmilenio. Ese sería un software de línea de producto. Muy bien.
Un software de línea de producto. Profe, pero mira que ese anterior, yo no sé, Sí, sí. ese anterior yo lo vería más como el que estabas hablando anteriormente, como Netflix. la línea de Netflix. producto y aplicación web. Netflix. Sí, claro, porque tiene un componente web como una red social y trae también lo de línea de producto. Sí, es que No sería estándar. Es que, por eso le decía yo a la chica, cuando ella mira la parte que vieron conmigo, estaría en estándar, pero cuando vemos la parte que nos complementa Roger Pressman, sería más un software web, ¿sí? Sí, señora. Por eso tenemos que mirar lo que vimos del libro más lo que vieron conmigo, ¿se entiende? Profe, ¿un Sí. software no puede tener varias de estas Sí. categorías? Sí, un software puede estar en una clasificación y puede estar en otra, por eso le decía yo a ella, te lo voy a valer porque hiciste la parte de software a la medida, pero te faltó lo que decía Milton del software web, ¿cierto? Que está ahí. Pero no veo los puntos, profesora. Ah, sí, los 5, él ya sabe. Dios mío. Es que Milton ya está exonerado de tanto. No me cabe más en la hoja de cálculo. Entonces, Roswell, para ti, el software de tu celular. ¿el software de mi celular? Sí. Es que allí puedo tener software estándar, puedo tener software de desarrollo. No es lo que tú estás bajando. Ojo, estoy hablando del software de tu Entonces, celular. El software, cuando tú lo prendes, ese software ya tiene un software. Eso es un software base. Es un software- De sistema. De programación. ¿Y no será, a ver, ¿y no será empotrado? Porque está el kernel como base, ¿cierto? ¿Qué era lo que nos preguntaba? Profe, ¿Qué era lo que nos profe, preguntaba ahorita, Diego? Pero Dime. dependiendo, porque puede ser un software base, sí puede ser por lo que es un sistema operativo, digámoslo así, pero si es un Android puede ser de desarrollo también, porque tiene código abierto. Si es un Android, no. Sí, perdón, si es un iOS, no. Pero también trae software empotrado, ¿cierto? Sí, pues un software empotrado. Exacto, ahí era lo que estaba hablando Diego, ¿no? Dentro de un software encontramos diferentes clasificaciones. ¿Clarito? Muy bien. ¿Tienen alguna duda? Todo Profe, listo. yo tengo una pregunta, profe. A ver, hágale, papi. Cuando se habla de un software empotrado o un software, eso tiene otro nombre que habíamos dicho, empotrado o incrustado. Este software no puede sufrir, porque por decir el Android tiene actualizaciones, ¿sí? O el mismo software del iWatch, entonces, o un Smart TV. Ellos sufren actualizaciones. ¿A eso se le puede llamar empotrado? ¿Así sufra actualizaciones? ¿Tú qué crees? O sea, así como les dije yo anoche, cuando la persona no sabe la pregunta, no. Sí la sé, pero quiero que tú me digas, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que cuando lo actualizo ya deja de ser empotrado? El empotrado es únicamente el que tú no le puedes cambiar para nada. Como el de la lavadora, como el de la lavadora, por ejemplo. Exacto, por eso es que yo te hice la pregunta. Ya no sería empotrado. Ya no sería empotrado porque es que trae actualizaciones y modificaciones. Dependiendo de los sistemas operativos Android de los celulares. Hay unos que vienen, para mí, empotrados, no me permiten modificaciones. Hay otros que vienen abiertos. Ejemplo, Samsung, Motorola. Motorola viene limpio. El Samsung viene ya con demasiadas modificaciones en arquitectura fija que no permite modificar. Motorola sí permite modificar. A mi modo de ver. ¿Tú sabes que aquí quién tiene iPhone? Yo, profe. ¿Tú sabes, Edward, que cuando tú creas un iPhone, automáticamente te crean la actualización y la dejan quieta para cuando te van a lanzar el otro iPhone? ¿Tú sabías eso? Entonces tú tienes, siempre mantienen eso ahí. tú tienes el iPhone 5.0 y van a lanzar el iPhone 6.0. Días antes te botan la actualización para que tu celular se ponga más lento y te obligan a que te subas al 6.0. Ese es el negocio de Apple. Lo único que uno tiene que hacer cuando no tiene plata para subir de iPhone es no actualizarlo. No pero, lo profe, ahí no sería empotrado. No lo actualice. No, sino que ese es un Se volvió empotrado. Ahí sería atracado. Ese es empotrado. Sí. Ese es atracado, profe. Ese es atracado a huevonado. Ahí sería tumbado. Tumbado, exacto.
tumbado. Pero sí, Sigan es comprando ahí. obvio, es obvio que mientras yo pueda hacer actualizaciones ya no es empotrado, ¿cierto? Ya no es empotrado porque está permitiendo actualizar. Y si tú puedes entrar y actualizarlo más. ¿Listo, Jorge? Listo, profe. Gracias. Chicos, ¿les gustó